con una oración. Entonces, todos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por estar aquí reunidos, por darnos esta oportunidad de vivir la Semana Santa, de empezar esta Semana Santa de una manera virtual, pero siempre con el corazón lleno, siempre con la disposición para estar contigo. Le pedimos a la Virgen María que también sea nuestra guía durante esta semana que se nos viene, que sea un tiempo de mucha reflexión, de recogimiento, eh, pero también de mucho amor que le tengamos a Dios, a ella también como nuestra madre, y pedirle a Dios que también como que tengamos oídos abiertos, que tengamos los ojos abiertos para reconocer todos los mensajes que quiere darnos durante esta semana y darle pues el verdadero sentido a este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, mi gente, mi nombre es Pablo Rosso, para los que no me conozcan. Tengo 28 años, yo sé que no parece. Sí, llevo 3 semanas sin afeitarme, todo bien. Digamos que hoy es un día muy especial. Hoy empezamos como tal la Semana Santa. Espero que hayan podido estar ahorita en misa con el cardenal o en misa con el Papa. Si no han ido a misa todavía, pero todavía tienen tiempo, todavía hay los medios para hacerlo. Pero digamos que si fueron a misa se dieron cuenta que hoy pues el Evangelio era toda la pasión de Jesús, ¿cierto? Y desde hoy empezamos a preparar esa pasión y todo lo que significa para nuestra fe. Es súper importante que entendamos que esta entrada de Jesús a Jerusalén eh, es algo más, ¿cierto? O sea, como que aquí es cuando empieza realmente el sacrificio de amor que está dispuesto a hacer Jesús por nosotros. De modo que, a ver, creo que la actividad un poco ya está clara y es como que cada uno va a armar un ramo, cada uno va a armar como su propio ramo para tener dentro de su casa, para, digamos, celebrar la entrada de Jesús a Jerusalén y ya van a saber por qué celebramos eso, por qué lo conmemoramos. Eh, pero digamos que más allá de esa actividad, quiero que cada uno de ustedes se lleve de esta charla o de este espacio que vamos a tener, que ese ramo significa mucho en ese contexto, en el momento de la entrada de Jesús, pero también como que va a significar mucho para lo que viene después, o sea, para ese sacrificio que va a hacer Jesús finalmente. Eh, que todo lo que hace parte de la historia de Jesús tiene un significado, un símbolo, un signo que va más allá de lo literal o de lo material. Entonces, como que esa va a ser como nuestra tónica durante esta charla. Esto no va a ser que durante una hora yo les voy a contar cómo corten el papelito, peguen un palito y armen el ramo, no, más que eso es como qué significado va a tener ese ramo, porque creo que ya todos eh, lo pueden hacer después como por su cuenta del ramo que quieran hacer. ¿Listo? Entonces voy a hacer una presentación, hice un PowerPoint chévere, simplecito, pero lleno de muchos mensajes chéveres, entonces espero se lo gocen. Voy a compartir pantalla para que la puedan ver eh, y vamos siguiendo cuando les pida como que haya una cita bíblica o algo así, que podamos utilizar nuestras Biblias para juntos leer lo que tengamos que leer. ¿Listo? Entonces, empezamos muy sencillo, Domingo de Ramos. Pero para entender el Domingo de Ramos tenemos que entender cómo empezó todo este tiempo y veamos que llevamos 40 días de Cuaresma que empezaron con esta frase: conviértete y cree en el Evangelio, ¿cierto? Que esa es como nuestro llamado de todos los días, así de sencillo. O sea, como que nosotros tenemos un proceso de conversión
que hay veces es más fácil, hay veces es más difícil, hay veces va más rápido, hay veces va más lento, pero siempre va enfocado a creer en el Evangelio. Y digamos que el Evangelio es algo que tomamos como por sentado, ¿cierto? Como que nosotros decimos, bueno, leyeron el Evangelio en la misa, hay Evangelio según San Marcos, según San Mateo, según San Juan y San Lucas, pero realmente, ¿qué significa el Evangelio? El Evangelio es como una noticia, una buena nueva que viene del cielo para anunciarnos que Dios viene a reinar y que va a venir a reinar aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces, ese fue nuestro llamado durante la Cuaresma, que nos alejáramos un poco de las concepciones que teníamos de nosotros y de la vida y entender que solo importa Dios, ¿cierto? Entonces, digamos, algunos hicimos ayunos, hicimos sacrificios, hicimos arrepentimientos pensando que debíamos alejarnos de todo aquello que no nos acercara a Dios, ¿cierto? Porque Dios mismo va a reinar en nuestro corazón en la medida en la que nosotros permitamos que Él reine. Y fuimos alejándonos de todo eso precisamente para creer en ese evangelio, en la buena noticia que significa que Dios reine acá en la tierra, ¿cierto? Y para que quede aún más claro ese mensaje, vayamos directamente al Evangelio. Vamos a usar el Evangelio de San Marcos en este momento. Cada uno vamos a coger la Biblia y vamos a ir a Marcos primero, primer capítulo. Sencillísimo. Literal, lo primero que vamos a leer en el Evangelio de Marcos, que si alguno se aventura alguna vez a leer la Biblia, empezar por el Evangelio de Marcos, yo creo que es una buena introducción. Un evangelio sencillo, pero en verdad muy rico en mucho significado. ¿Listo? Entonces, eh, nada, voy a darles un tiempito para que cada uno vaya llegando a Marcos 1, al primer capítulo. Y si alguien se siente listo para leer Marcos 1, del 1 al 3, prenda su micrófono y lea, por favor. Bueno, si quieren, yo lo hago. Hágale. Entonces, Juan el Bautista en el desierto. Principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías. Envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Ábranle un camino recto. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Entonces, vean, es muy sencillo. El Evangelio empieza diciéndonos que va a haber un mensajero que nos va a enviar Dios y que a través de ese mensajero vamos a conocer la nueva noticia que es el Evangelio, ¿cierto? Todo el Antiguo Testamento veníamos conociendo una historia de cómo Dios había prometido en algún momento que el reino de Dios y el reino de la tierra algún día se iban a volver a conectar, ¿cierto? Que eran dos reinos que estaban absolutamente separados cuando Adán y Eva deciden seguir sus propias reglas, ¿cierto? Y a través de todo el Antiguo Testamento vemos cómo la humanidad ha querido seguir sus propias reglas antes que seguir a Dios, ¿cierto? Pero entonces, vamos ahora a conocer a ese mensajero. El Evangelio de Marcos empieza con este mensaje que tenemos del Viejo Testamento, de que el profeta Isaías dice que va a haber un mensajero de Dios que nos va a traer una noticia que grita en el desierto diciendo que el Señor viene básicamente a este mundo. Entonces ahora vamos a ir a Marcos 1, pero del 14 al 15. Entre este pasaje que leímos ahorita y al que vamos a leer ahora, mencionan a Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista bautizaba a la gente, cómo Jesús luego se fue a bautizar. Después mencionan cómo él se va al desierto, y en el desierto es tentado, que es lo que ya hemos visto en Cuaresma. Pero el primer gesto público que hace Jesús aparece en este pasaje que vamos a leer, Marcos 1, del 14 al 15. ¿Listo? Otra vez, el que se sienta preparado y que lo tenga ya listo, Marcos 1, del 14 al 15, que Yo lo lo puedo lea. leer. Dale. Jesús comienza su trabajo. Después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Allí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi gente, entonces vean que el primer gesto público que hace Jesús, luego de que se fue al desierto, luego de que contempló realmente cuál era su misión en la vida y luego de que fue tentado también por el mal, decidió cumplir esa misión.
y la primera cosa que hizo fue anunciarle a la gente que venía el reino de Dios. Eso es lo más importante de la buena noticia que es el Evangelio, ¿cierto? Jesús tiene una noticia para contarnos a todos nosotros y es que Dios va a reinar, ¿listo? Que muchas veces nosotros vemos que está reinando es el hombre, está reinando como el mal, está reinando como la debilidad, el pecado, pero que Dios siempre va a tener una oportunidad para reinar. Y aquí es donde se va a expresar de una forma más fuerte, que es a través de Jesús, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a ver un video muy chévere que les vamos a mandar por el chat aquí de Zoom. Si no les queda fácil, lo podemos mandar también por el grupo de misiones de WhatsApp. Es un video en YouTube que dura 3-4 minutos, muy sencillo, que nos va a explicar cómo esto que les vengo contando de una forma más sencilla, de una forma más chévere, con dibujitos, pero también como explicando muy bien cómo va a ser esa relación entre todo lo que les estoy hablando y la entrada de Jesús a Jerusalén y ese templo que va a construir Jesús en Jerusalén. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a ver este video en YouTube. Vean, muy sencillo. Uno va aquí al grupo de Semana Santa virtual, claro que sí, y ahí ya tenemos el video. Ahí ¿Listo? lo puse en el chat también. Bueno. Eso, firme. O también en el chat de Zoom, perfecto. Lo podemos ver en el celular, el computador. Listo, les voy a dar 5 minutos para que lo podamos ver. Eso es lo que se demora. Y ya volvemos. Pudieran haber hecho el rey David o de lo que pudo haber hecho el rey Salomón. Entonces, era muy curioso porque Herodes obviamente estaba persiguiendo a Jesús, pero al mismo tiempo quería construir el templo más grande que fuera como para demostrarle su amor a Dios, por así decirlo, pero también como para que él fuera conocido, para que todo el mundo recordara que Herodes fue el que construyó ese templo tan grande. Se dice que iba a ser tan grande, digamos que con la tecnología de hoy en día y con los historiadores se puede determinar que era un templo que podía ser del tamaño de 25 campos de fútbol, que es una vaina inmensa. En ese momento era básicamente la edificación más grande que podía conocer el hombre, ¿cierto? Y esto se establecía en la parte más alta de Jerusalén. Esto es una montaña donde está el templo en la punta de esa montaña y pues es como el símbolo de que está en ese templo estamos más cerca de Dios como nunca puede hacerlo. O sea, como que es el punto donde más podemos sentir cercano la presencia divina, ¿cierto? Como esa conexión, como ese vínculo, ¿cierto? Pero los profetas en un momento sabían que el hecho de glorificar tanto como un edificio físico más que a Dios era como una perspectiva errónea, ¿cierto? Era como pensar que nosotros seguimos a Dios más que por ser Dios, sino, o sea, como por lo más, así como tratar de ser lo más majestuosos, hacerlo lo más ostentosos eh, pues, en nuestros gestos con Dios, cuando generalmente nuestros gestos más apreciados por Dios son los más sencillos, son los más humildes. Entonces los profetas dijeron que ese templo en algún momento se iba a tener que destruir o que se iba a cambiar o que, mejor dicho, iba a ser otro, ¿cierto? Entonces aquí entramos ahora a cómo Jesús va a entrar en esa lógica. Jesús fue a Jerusalén 3 veces, ¿cierto? A pesar de que este templo tenía sus problemas como dentro de nuestra imagen de lo que vemos, lo que significa Dios, Jesús igual fue al templo en momentos súper importantes de su vida. A los 40 días de nacido, sus papás fueron a presentarlo al templo, o sea, como ofrecer su vida a Dios, como digamos hacen nuestros papás cuando nos bautizan, ofrecen nuestro cuerpo y alma para que nosotros siempre contemos con Dios durante nuestra vida. A los 12 años vuelven a estar en Jerusalén y ahí es cuando él empieza a explicarle las escrituras a los maestros de la ley, a los rabinos de la época, o sea, todos los que eran, mejor dicho, los cracks de la fe. En este momento Jesús cogió y empezó a explicarle las escrituras y todo el mundo decía, como este chino tiene 12 años y es un crack, ¿cierto? Y entra por última vez para morir, básicamente, ¿listo? Y es aquí la paradoja de esta escena que conmemoramos el día de hoy, y es que Jesús entra como un rey, como veíamos en un momento en el video, ¿cierto? Que decía que los maestros de la ley estaban preparados para matarlo y Jesús aceptó eso yendo a Jerusalén. O sea, Jesús sabía que entrando allá
allá no salía. O sea, él entraba y no salía vivo. Y digamos que por eso es que toda su misión, toda su vida pública vino transcurriendo antes de llegar a Jerusalén. Porque es que él quería transmitir todo su mensaje, toda su noticia, todo ese evangelio que le quería transmitir al resto de la gente, para que luego tuviera significado con su sacrificio de amor. O sea, si él entraba a Jerusalén, se sacrificaba, ya como que no tenía sentido, si no pasaba antes como todos estos milagros que hizo, todas estas parábolas que les explicaba a los discípulos. O sea, es entender que este es el momento en el que se explican muchas cosas que Jesús les estuvo contando a sus discípulos y a sus seguidores. O sea, Jesús era pasado explicando un montón de cosas que los discípulos decían como no entendemos, y Jesús era como el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos como que los abra y que entienda, porque va a haber un momento en el que todo lo que él hizo y todo lo que él dijo va a tener sentido. Y en últimas, lo que se va a concretar en esta entrada a Jerusalén es que Jesús va a crear un nuevo templo, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a leer otra parte de la Biblia. Vamos a ir a Marcos 13. Marcos 13. Vamos todos a Marcos 13. ¿Listo? Listo, breve. Entonces, vamos a leer Marcos 13 del 1 al 4. ¿Listo? Entonces vamos a ver que aquí ya Jesús entró a Jerusalén. ¿Listo? Ya como que tuvo su entrada triunfal ahí con los ramos. Pero en este momento vamos a ver cómo los discípulos van a ver ese templo físico del cual yo les hablo. Herodes en este momento está construyendo la edificación más grande de la historia, que es ese templo que está en la punta de Jerusalén. Y en ese contexto está este pasaje. Otra vez, el que quiera leer, hágale. Ya, Marcos 13, del 1 al 4. si quieren leo. Dale. A ver. ¿Del 13, del 1 al cuánto? ¿El qué? Del 1 al 4. Ah, ya. Al salir del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, frente al templo, le preguntaron en privado, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Bueno, sigue hasta el 8. Sigue hasta el 8 de una vez. Ahí como para Ya. no dejarlos iniciados. Jesús empezó a decirles, mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que esto suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y se padecerá hambre. Esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Listo. Los que estuvimos ayer con Felipe Gómez veíamos que estas profecías un poco como del fin del mundo, como que hay veces la gente lo toma como algo como muy fuerte. Pero es muy curioso porque en verdad todo esto que dijo Jesús pasó realmente porque 40 años después de que se muere Jesús, Roma destruye todo Jerusalén y destruye ese templo también. ¿Listo? Los judíos se rebelan contra el Imperio Romano y el Imperio Romano decide destruir todo Jerusalén. ¿Listo? Pero es curioso cómo de todo eso, como que la enseñanza queda que de todos los templos físicos, todo eso se puede caer, todo eso se puede romper, todo eso se puede destruir, pero el que siempre se va a mantener es Dios y su mensaje y su buena noticia. O sea, como que creo que Jesús desde un principio les trató de decir a los discípulos que el templo efectivamente nos ayuda a estar con Dios, el templo nos ayuda a relacionarnos con Dios, pero muchas veces en la historia del Antiguo Testamento se veía que el templo básicamente era Dios, o sea, como que el hecho de llegar ahí era como, mejor dicho, toda la experiencia de fe. Como vean lo hermoso que es, vean lo lindo que es, vean todas esas piedras. Se decía también que tenía unos adornos en oro como muy grandes y divinos, pero pues
más allá de eso, ¿qué hay? ¿Cuál es el significado? Jesús durante toda su vida creo que trataba de decirnos que viéramos el fondo de las cosas, la intención, viéramos el corazón. O sea, él siempre que hizo un milagro, no quería que la gente se quedara como con el, digamos, cuando multiplicó los panes y los peces, la gente, él no quería que solamente se quedaran con eso, o sea, como con la idea de que vean cómo yo puedo, mejor dicho, multiplicar todo, sino es como que detrás de eso había un mensaje muy bonito y era que la gente se había quedado horas escuchándolo hablar y tenían hambre y pues se compadeció de ellos y quiso que en ese momento pues pudieran saciar su hambre. Entonces como que veamos siempre el significado detrás de las cosas y no quedarnos solo con las cosas como pasaba en este momento con ese templo. Ese templo lo veneraban más como por lo físico que por lo que realmente significaba. Y aquí vamos al momento clave de cómo se transforma la concepción de ese templo con Juan 2 del 13 al 22. Listo, vamos a ir a Juan 2 del 13 al 22. Es que yo puedo leer, Rosito. Hágale. ¿Cuándo, cierto? Sí, Juan 2 del 13 al 22. Listo. Las bodas de Cana. No, papi, Juan 2 del 13 al Ah, del 22. 13. Ajá, Ya. Expulsar del templo a los mercaderes. exacto. Listo. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo vendedores y bueyes, ovejas y palomas, y cambistas en sus puestos. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Esparció por el suelo las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: Quitad de esto aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de esto que está escrito: El celo de tu casa me devora. Entonces los judíos dijeron: ¿Qué señal nos das para orar así? Jesús les respondió: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 40 años tardó en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron de sus discípulos de que ya lo había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. Perfecto, entonces vean que aquí se menciona cómo debemos dejar de pensar que el templo significaba nuestra única forma de conectarnos con Dios. O sea, Jesús primero vio que el templo físico que habían construido era muy bonito y todo, pero lo habían transformado en algo más que no fuera como un espacio de conexión espiritual, fuera un espacio de veneración, sino que también se volvió un mercado. Entonces, como que decía, a ver, primero que todo, ustedes están adorando un templo físico más que a Dios, e incluso ni siquiera lo están volviendo como un espacio de encontrarse espiritualmente, sino aquí lo están volviendo en todo menos eso, ¿cierto? Entonces, Jesús aquí nos dice que ese templo lo va a destruir en 3 días y lo va a levantar, que es lo que dice ahí al final del pasaje, que el templo va a ser Él, ¿cierto? Ese nuevo templo va a ser Él porque en Él es en el que reside Dios, reside ese Espíritu Santo que nos da la salvación a todos nosotros, nos da los dones necesarios para salir adelante. Y en últimas, con ese sacrificio de amor que va a hacer en su pasión y en su resurrección después, nos va a regalar esa vida nueva, ese Espíritu Santo, para que nosotros mismos también seamos templo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entender que ese vínculo, esa conexión que podía haber entre Dios y el hombre, se tenía que dejar de entender como en un espacio físico, como era ese templo que había en Jerusalén, sino que ahora significaba que nosotros somos templo de Dios por ese sacrificio de amor que hizo Jesús. Jesús mismo dijo que con ese sacrificio de amor, ahora nosotros podíamos acceder a una vida nueva. Y esa vida nueva la tenemos que esparcir todos los días. Nosotros somos una fuente de vida eh, que tenemos que aprovechar que Dios está en nosotros como para darle vida a los demás, ¿cierto? Entonces, a todo eso
es a lo que fue Jerusalén. Vean cómo es algo más fuerte esa entrada de Jerusalén que simplemente el burro, los ramos y todo lo que significa, sino que aquí estamos empezando a contemplar el verdadero significado de la misión de Dios, ¿cierto? Entonces, se está construyendo un nuevo templo que es lo que hemos hablado, lo que les hablaba ahorita y lo que hemos acabado de leer. Y aquí vamos a entender que Jesús está cumpliendo su misión para concretar todo lo que había hablado durante el Evangelio. O sea, vimos que al principio el Evangelio decía que el reino de Dios se aproximaba y que nos fuéramos a convertir y creer en esa noticia de que el reino de Dios venía y que Dios iba a reinar. ¿Cómo? A través de la cruz. Que eso es algo muy fuerte de entender, ¿cierto? Pero fíjense cómo se contradice mucho con la escena que conmemoramos hoy. Cuando Jesús entra a Jerusalén, muchos, o si no todos los que estaban ahí, habían escuchado de las historias de Jesús, que había convertido gente, que había curado gente, que había multiplicado el pan y los peces, que había hecho todo tipo de milagros y la gente decía como este es el rey que se nos ha prometido durante todo este tiempo, ¿cierto? Pero la gente seguía creyendo en ese rey que podía ser majestuoso, que podía ser glorioso, que podía ser algo, mejor dicho, magnífico, que fuera un rey que entrara en caballo, que entrara con corona, que entrara con una capa, mejor dicho, que fuera el rey, ¿cierto? Sin entender que nosotros debemos ser humildes y reconocer que el verdadero rey está en el cielo, ¿cierto? Y es curioso toda la escena de la pasión cuando la entendemos de esa forma, como él cambia por completo la concepción de lo que significa un rey. Entonces, aquí entramos a una parte de reflexión que quiero que todos hagamos y es que veamos que estos mismos que alaban a Jesús en este momento, en esta escena que contemplamos hoy, son los mismos que después lo van a traicionar y van a pedir que él muera, ¿cierto? Entonces, aquí llegamos a una parte muy fuerte y es entender que ellos querían un rey y Jesús no les está dando ese rey que ellos esperaban y que por eso lo van a traicionar, ¿cierto? Porque un Jesús que entra a desafiar el templo que habían construido con tanto esfuerzo. O sea, estamos hablando de una edificación tan grande que implicó que varios empleados, esclavos, personas, arquitectos, dedicaran todo su tiempo a construir un templo físico que Jesús dijo como este templo realmente como que no sirve para nada, lo va a destruir en 3 días. Para mucha gente eso fue un mensaje muy fuerte. Así como muchos de los mensajes fuertes que trae Jesús para revolucionar lo que significaba la tradición judía del momento. Entonces veamos que esta escena del Domingo de Ramos es muy fuerte porque nos recuerda la hipocresía que puede haber en la humanidad, que un día podemos alabar a Dios y al otro día contradecirlo y seguir nuestros propios designios, nuestros propios planes, hacerlo todo a nuestra manera, que finalmente eso fue lo que nos separó de Dios en un principio. Lo que nos separó en un principio fue que Adán y Eva decidieron seguir sus propias reglas, comer del fruto prohibido y creer que ellos podían ser dioses sin necesidad de Dios mismo, ¿cierto? Y esa va a ser la escena también de esta Semana Santa, como en un momento creíamos que Dios venía a nuestro hogar, a lo que era Jerusalén en ese momento, a transformarlo todo. Y cuando Dios quiso hacer sus planes, a nosotros no nos gustó y lo crucificamos, ¿cierto? Ese es el mensaje tan fuerte de esta Semana Santa. Saber que teníamos a Dios con nosotros y que aún así lo traicionamos. ¿Listo? Pero para eso, para entenderlo mejor y para realmente conocer lo que significa este reino de Dios, tenemos dos signos muy grandes como es el ramo y la cruz. Nosotros venerábamos a ese rey que llegó a Jerusalén con este ramo. Decíamos como, alabado sea el que está llegando ahorita a mi hogar, a mi casa, a traer la buena noticia de Dios. Y después ese reinado, o sea, esa alabanza se transforma en la cruz. Hoy en día alabamos a Dios a través de la cruz, porque nosotros entendemos que con esa cruz Jesús cogió cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras inseguridades, cada una
de nuestros dolores y lo transformó en vida nueva, que era el propósito de todo esto, ¿cierto? Que era la misión que quería hacer Dios desde un principio. Construir un templo en nuestros corazones en los cuales nosotros pudiéramos entender que para todo aquello que nosotros no podemos controlar, se lo tenemos que entregar a Dios para que Él haga algo bueno con eso. Y lo que nosotros hagamos bueno con Dios va a ser bueno para nosotros y para los que nos rodean, ¿cierto? Entonces, voy a pedirles un favor y es que cada uno va a tener como su ramo, ¿cierto? Va a tener un ramo en papel, seguramente algunos ya lo tienen como con ramas físicas, lo tienen como una matica, pues un poco más viva que esta de papel, pero quiero que cada uno coja ese ramo, si lo tiene impreso en un papel, o si los que lo tienen en físico cojan un papel distinto, y vamos a escribir por qué alabamos a Dios hoy en mi vida. O sea, digan un motivo por el cual ustedes creen que deben darle gracias a Dios, deben alabarlo y decir como, te admiro porque realmente hiciste esto por mí, te admiro porque lograste esto. O sea, como un gesto de agradecimiento. Piensen que Dios está entrando a su casa hoy, ¿cierto? Como está entrando en Jerusalén. Piensen en si Dios entrara hoy a su casa, ¿qué sería lo primero que le dirían? Seguramente le darían gracias por algo. Escriban eso en un papel. Si lo pueden hacer en el mismo papel donde imprimieron o donde han dibujado este ramo, sería espectacular. Les voy a dar el tiempo para que lo escriban, les voy a dar el tiempo para que lo piensen. Si lo quieren escribir después, no hay problema. Pero piensen como ese gesto que hoy le dan gracias a Dios, que hoy veneran, que hoy adoran, que hoy respetan, como en ese momento los judíos admiraban, respetaban y agradecían a Jesús. ¿Listos? Si están listos, pueden escribir en el chat como sí, 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 ya terminé. O si no, pueden escribir ahí como no, todavía me falta. Perdón, se me acabó la tinta del esfero. O lo que quieran. Listo. Ahora vamos a escribir otra cosa y es que si hemos sido juiciosos durante este tiempo de cuaresma, nos hemos dado cuenta que tenemos cosas inherentes en nuestro ser. O sea, como que hay cosas que tenemos que corregir, pero que nos cuestan muchísimo, pues como cambiarlas, ¿sí me entienden? Como que no necesariamente tienen que ser pecados.
Hagan de cuenta como que uno es bravo por la naturaleza, como que a uno le genera mucha rabia muchas cosas, o uno como que es muy miedoso, como que quiere hacer las cosas, pero le cuesta, o sea, las tiene en la cabeza, pero no las puede hacer realidad. Esas son nuestras cruces, ¿cierto? Que de pronto muchos ya lo tenemos claro, otros no tanto, que hay cruces que nosotros tenemos que cargar todos los días y que Jesús las transforma en algo bueno, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros seamos capaces de entregárselas. Entonces vamos a escribir también en ese papel, ojalá pinten como una crucecita para que nos quede más claro, pinten ahí como una cruz y al lado escriban como eso que le quieren entregar a Dios, que seguramente durante estos 40 días ya lo tienen más claro, porque se supone que durante estos 40 días nos hemos alejado de muchas cosas para entendernos más y entender cómo Dios está presente en nuestra vida. Ahora que tenemos más claro eso, ¿qué estamos dispuestos a entregar en esta Semana Santa? ¿Cuál va a ser esa cruz que le vamos a entregar a Jesús para que Él reine en Él? Que Jesús reine a través de esa cruz y la transforme en vida nueva, ¿cierto? Entonces, escriban eso ahí también, como seguramente si Dios entraría ahorita a sus casas, le darían gracias, lo alabarían, pero también le pedirían que transformen ciertas cosas en sus vidas. Entonces, como que anotemos eso que le vamos a entregar y que queremos que transforme y que lo vuelva vida nueva. Listo. Entonces, ya cerrando, vamos a tener ese papel muy presente durante esta Semana Santa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean, después vamos a tener el momento, los momentos más especiales de nuestra Semana Santa, el Triduo Pascual. Para vivir ese Triduo Pascual, muy seguramente vamos a tener un espacio en nuestra casa que nos va a ayudar a hacer esas celebraciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el jueves que vamos a hacer como nuestro monumento seguramente, o sea, todo esto va a necesitar obviamente de un espacio físico. La idea sería que pudiéramos dejar este papel en ese espacio, en ese altar que de pronto podamos armar y que lo vayamos orando durante toda esta semana, ¿cierto? Porque van a darse cuenta durante los distintos días de esta semana que lo van a ver de una forma distinta. Hoy en día de pronto ven esa cruz como algo muy lejano, pero en el domingo de resurrección, después de que hemos vivido todo lo que vamos a vivir, vamos a decir como, uff, ahora lo veo con otros ojos, ahora lo veo como con algo que realmente puedo conseguir y transformar. Y seguramente
cuando les cueste más esta Semana Santa, puedan ver ese ramo o eso que están dispuestos a agradecer y alabar y decir como, ok, puede que me cuesten muchas cosas, pero siempre voy a tener eso por lo cual voy a agradecer. Entonces van a darse cuenta que esta paradoja que puede haber entre el ramo y la cruz, finalmente nos van a aportar muchísimo en nuestro crecimiento durante esta semana, en lo que vamos a agradecer y lo que vamos a ofrecer, ¿cierto? Y para terminar, se me hace muy curioso como todo esto es un ciclo, ¿listo? No sé si, pues muchos de pronto ya lo saben, no sé si todos, pero la ceniza que a nosotros nos ponen en el miércoles de ceniza está hecho con los ramos que hoy en día estamos utilizando para bendecir a Jesús. Como que todo es un ciclo para entender que ese ramo, esas alabanzas, esos agradecimientos, se pueden transformar en esa cruz que nosotros veneramos y que admiramos, porque con esa cruz fue que Cristo redimió al mundo y es esa cruz que nosotros admiramos porque fue el sacrificio de amor con el que pues Jesús finalmente cumplió su misión. Cuando se nos pone la ceniza el miércoles y nos dicen conviértanse y crean el evangelio, como que se da todo ese círculo, se completa ese círculo finalmente. Entonces, como que vean que hoy estamos empezando un camino de Semana Santa muy bonito, pero que también va a tener sentido a medida que lo vayamos como consolidando en cada día de nuestra vida. Nada, es eso, básicamente. Espero que les haya gustado. Y ya.